Buenas noches, comunidad. Apaga la luz que ya estás escuchando Diario del Infierno. Abrimos la noche con el siguiente relato. Buenas noches, me llamo Rodrigo. Tengo 42 años y soy técnico en telecomunicaciones. Y llevo más de 20 trabajando en instalaciones rurales por todo el centro del país. He dormido en camionetas, en cuartos de 2x3 que huelen a humedad, en ejidos donde la única señal de televisión llegaba en blanco y negro. Soy de Matehuala, en San Luis Potosí, y si algo aprendí creciendo ahí, es que la gente del campo carga con muchas historias que le sirven para explicar lo que no entiende. Lo digo sin faltarles el respeto. Lo digo porque durante mucho tiempo creí que eso era exactamente lo que eran, solo historias. Pero antes de empezar, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que algo te sigue en la oscuridad, pero cuando volteas no hay nada, y sin embargo sigues caminando más rápido porque una parte de ti sabe, sin poder probarlo, que si volteas una segunda vez, ya no va a estar vacío? Eso es lo más cercano que tengo a lo que me ocurrió esa noche en un pueblito. Llegué al pueblo un martes de octubre. El trabajo consistía en hacer una instalación de cables en las afueras. Era un trabajo de un día, pero el camino de regreso a Matehuala se me complicó con una llanta y decidí quedarme a dormir en una posada pequeña que quedaba sobre la calle principal de ese pueblo. El señor que me rentó el cuarto era callado, de esos que no preguntan ni ofrecen conversación, lo cual siempre agradezco después de un día de trabajo. Me dio la llave, me dijo que el baño compartido estaba al fondo del pasillo y ya, nada más. Lo que sí noté, y en ese momento no le di ninguna importancia, fue una corona de flores secas colgadas del lado de afuera de mi puerta. No de las de plástico que ponen de adorno. Eran flores reales, secas, amarradas con un listón de color vino que ya estaba desteñido. Le pregunté al señor al pasar qué era eso y él me dijo que era una costumbre del pueblo, que las ponían en los cuartos de los forasteros. No me dijo para qué y yo no pregunté más. Cené en una fonda que cerraba temprano y me enteré, sin haberlo buscado, de lo que el pueblo cargaba. Una señora de la mesa de junto, sin que yo le preguntara nada, le comentaba a su acompañante que esa semana era complicada porque las fechas estaban cerca y que el panteón no era un lugar para andar de noche. Su acompañante le dijo que ya lo sabían todos y que ojalá los muchachos del otro barrio hicieran caso. Yo oí eso y seguí comiendo. Pensé que hablaban de borrachos o de vándalos, el tipo de cosas que pasa en cualquier pueblo chico. Y no pregunté. Terminé de cenar, caminé de regreso a la posada y me acosté. Pero no pude dormir. No porque tuviera miedo, simplemente no me llegó el sueño. Llevaba un rato mirando el techo cuando escuché, desde afuera, el sonido de algo que no supe identificar de inmediato. No era el viento, era algo más parecido a un chasquido, como cuando alguien se truena los nudillos uno por uno, pero más grave, más espaciado. Venía de algún lugar afuera de la posada, hacia el lado donde quedaba el cerro. Me asomé por la ventana y la calle estaba vacía. La única luz era un poste a media cuadra que parpadeaba cada tanto, y no había nadie. Me volví a acostar. El chasquido siguió otros 10 minutos y luego paró. A la 1 de la madrugada, todavía sin sueño, decidí salir a caminar. Sé cómo suena eso ahora. En ese momento me pareció la decisión más razonable del mundo. Si no podía dormir, más valía caminar un rato y cansar el cuerpo. Así que me puse los tenis, la chamarra y salí. El panteón quedaba a 4 cuadras de la posada, y lo sé porque pasé por él cuando llegué al pueblo esa tarde. No fue que lo buscara esa noche, fue que caminé sin rumbo fijo y el pueblo es chico, y en los pueblos chicos los caminos siempre terminan llevándote a los mismos 2 o 3 lugares: la plaza, la iglesia o el panteón.
La reja estaba sin candado, solo recargada, así que entré. El panteón era de esos de los que todavía tienen tumbas viejas de piedra y cruces de madera mezcladas con las modernas de mármol y fotografía ovalada. Tiene árboles adentro y la hierba entre las tumbas no estaba muy crecida, pero tampoco bien cortada. Olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Ese olor que tiene la tierra cuando algo debajo de ella se mueve o se descompone. Era un olor que no era agradable. Caminé despacio, sin linterna, solo con la pantalla del celular apagada en la bolsa, dejando que los ojos se adaptaran. La luna estaba cubierta de nubes, pero había suficiente claridad difusa para ver los contornos de las tumbas. Llevaba quizás 5 minutos adentro cuando lo vi. Venía del cielo, una bola de luz naranja rojiza, del tamaño que desde ahí parecía una pelota de fútbol, pero que claramente era mucho más grande porque caía de muy arriba y lo hacía despacio, demasiado despacio para hacer cualquier cosa que yo pudiera nombrar con seguridad. No hacía ruido, eso fue lo primero que me desconcertó, que algo de ese tamaño cayera sin hacer ningún sonido, sin zumbido, sin silbido, sin nada. Cayó detrás del mausoleo más grande del panteón, una construcción de piedra gris al fondo, de esas que tienen nombres de familia tallado arriba, y una puerta de herrería oxidada. Me quedé parado donde estaba quizá unos 30 segundos y mi cabeza estaba buscando la explicación más rápida. Tal vez un dron, alguna señal de algún tipo, alguna luz de la carretera refractada de manera extraña, pero nada de eso cuadraba bien, pero tampoco lo descarté todavía. Caminé hacia el mausoleo. Cuando llegué al otro lado, no había nada. Ni rastro de la luz, ni calor en el suelo, ni marca. Solo tierra y una corona de flores artificiales tirada contra la pared de piedra, de esas que se ponen en los días de muertos y que el viento va recorriendo. Me agaché a revisar el suelo y nada. Entonces escuché el primer paso, detrás de mí, entre las tumbas. Me giré, pero no había nadie. Pero el sonido había sido muy concreto, una pisada sobre tierra seca, con el peso completo de algo que no era un animal pequeño, no era una rama o un pájaro, era algo que caminaba. Me quedé quieto y escuché. Otro paso más a la derecha esta vez, y luego otro, más cerca. No voy a describir lo que sentí en el cuerpo en ese momento. Hay cosas que el cuerpo hace cuando el peligro es real, que no tienen traducción fácil en palabras, y que prefiero no intentar explicar, porque si lo hago mal, va a sonar menos de lo que fue. Lo que sí voy a decir es que empecé a caminar de regreso hacia la entrada, despacio al principio, y podía darme cuenta cómo los pasos que escuchaba entre las tumbas se ajustaban a los míos. Cuando yo aceleraba, los pasos se acercaban. Cuando yo me detenía, los pasos se detenían también, pero no al mismo tiempo. Paraban un segundo después, como si lo que me seguía necesitara un momento para notar que yo ya no me movía. Eso fue lo que me terminó de convencer de que no estaba oyendo ecos ni imaginando nada. Llegué a la reja, la empujé y salí. Y entonces, desde adentro del panteón, escuché algo que no he podido sacarme de la cabeza desde esa noche. No fue un grito, no fue una voz. Fue un sonido grave, sostenido, que venía de muy abajo, como si la tierra misma estuviera exhalando. Duró unos 3 segundos y paró. Caminé de regreso a la posada sin voltear. Me encerré en el cuarto y me senté en la cama. La corona de flores secas seguía colgada del lado de afuera de la puerta. A las 3 de la mañana, escuché que alguien o algo se detenía del otro lado de mi puerta. No tocó, no habló, solo se quedó ahí. Yo lo supe porque la rendija de luz que entraba por abajo de la puerta se oscureció.
como cuando alguien pone los pies muy juntos justo frente al umbral. Esa franja de oscuridad estuvo ahí unos 4 o 5 minutos y luego desapareció. No pude dormir. Por la mañana, cuando bajé a devolver la llave, el señor de la posada me vio la cara y no dijo nada por un momento. Luego me preguntó, sin rodeos, si había salido en la noche y le dije que sí. Me preguntó si había ido al panteón. No le respondí de inmediato y supongo que eso fue suficiente respuesta para él. Lo que me dijo después lo escuché de pie, con la llave todavía en la mano, sin querer sentarme porque sentarme significaba quedarme más tiempo y yo ya quería irme. Me dijo que en el pueblo había la creencia de que ciertas noches del año, cuando las fechas se acomodan de cierta manera que él no supo explicarme bien, algo que la gente del lugar simplemente llamaba la que baja, sale de algún lugar que no es exactamente el cielo ni exactamente la tierra, y que el panteón era donde se le veía con más frecuencia. Me dijo que la corona de flores en la puerta no era una costumbre de bienvenida, era protección. Me dijo que ojalá no me hubiera acercado al mausoleo y le pregunté por qué. Solo me dijo que una vez que ella te veía, te reconocía y que eso no se quitaba. Yo solo pagué, cargué mis cosas y me fui. Eso fue hace 8 meses. 3 semanas después de regresar a Matehuala, mi sobrina de 7 años, la hija de mi hermana, que vive en la misma casa que yo y que jamás ha escuchado nada de lo que me pasó en ese pueblo, se me quedó viendo una noche mientras cenábamos y me preguntó, con esa voz plana con la que los niños dicen las cosas que los adultos no quieren oír. Me preguntó que quién era la señora que me seguía a todas partes. Mi hermana le llamó la atención por decir tonterías y la niña ya no insistió, pero tampoco se disculpó. Solo me siguió mirando un momento antes de bajar los ojos al plato. Eso fue lo único que dijo. No describió nada más y no volvió a mencionarlo, y yo ya no le pregunté. Hay una parte de lo que pasó esa noche dentro del panteón, entre el momento en que los pasos se detuvieron y el momento en que llegué a la reja, que no voy a contar aquí. No porque no lo recuerde, lo recuerdo con una claridad que desearía no tener. Solo que hay cosas que uno prefiere no darles más palabras de las que ya tienen, porque en el momento en que las nombras del todo, es como si les abrieras más espacio del que merecen. Lo que sí puedo decir es esto: desde esa noche duermo con la luz del pasillo encendida, no por miedo o no exactamente, sino porque aprendí que la oscuridad completa cambia de textura cuando hay algo que en ella te está mirando, y que yo ya sé distinguir la diferencia. Y a veces, cuando me despierto a las 3 de la madrugada, que es algo que ahora me pasa con una regularidad que antes no tenía, miro la rendija debajo de la puerta de mi cuarto. La mayoría de las noches está bien, pero hay noches en que esa franja de luz se oscurece y yo me quedo quieto, mirándola, esperando a que vuelva, porque siempre vuelve, al menos hasta ahora. Continuamos con el siguiente testimonio. Me llamo Fermín, tengo 28 años y trabajo en una ferretería en Aguascalientes. Lo digo porque quiero que quede claro desde el principio qué tipo de persona soy. No soy youtuber, no tengo canal, no soy de los que andan buscando experiencias para presumirlas en redes sociales. Esa noche fui porque mis amigos me convencieron y porque en ese momento me pareció una idea sin consecuencias. Si pudiera regresar a ese momento, les colgaba el teléfono y me quedaba dormido. Éramos 4. Yo, Tadeo, que es mi primo, Brenda, que en ese tiempo andaba con Tadeo, y un amigo de los dos que se llamaba Osvaldo, y al que yo casi no conocía. La idea había sido de Tadeo,
desde una semana antes. Entrar al panteón municipal de noche, grabar un video recorriendo las tumbas, subirlo a la cuenta que él y Osvaldo tenían de contenido de misterio. Esas cuentas que en ese tiempo estaban de moda y que subían videos con música dramática y títulos en mayúsculas. Nada serio. Iba a ser solo un video de unos 20 minutos que esperaban que les dieran algunos miles de vistas. El panteón quedaba en las orillas del municipio, de esos que ya están rodeados de colonias nuevas, pero que por dentro todavía se sienten del siglo pasado. Tumbas de cemento pintadas de blanco y azul, nichos apilados en las paredes del perímetro, árboles altos que en el día se veían normales y de noche hacían que el cielo desapareciera completamente. Y habíamos pasado por ahí 100 veces sin pensarlo. Pero conocerlo de día no nos preparó para nada de lo que fue de noche. Llegamos cerca de la 1 de la madrugada. Tadeo y Osvaldo llevaban 2 teléfonos con luz frontal y uno con cámara trasera. Brenda llevaba una lámpara pequeña de mano y yo llevaba las manos en las bolsas de la chamarra, preguntándome por qué había aceptado. La barda perimetral tenía una sección que se podía brincar sin problema. Ya lo habíamos revisado antes, así que entramos sin ninguna dificultad. Lo primero que noté fue el olor. Todos los panteones huelen a flores marchitas y a cera de vela, y eso es normal. Pero había algo más en esa noche, algo que no supe identificar de inmediato. Un olor húmedo y pesado, como a ropa mojada que lleva días sin secarse, mezclado con algo más diferente, que prefiero no intentar describir con más detalle, porque tampoco estoy seguro de haberlo olido realmente o de haberlo imaginado después. Tadeo empezó a grabar desde el primer momento, caminando adelante con el teléfono en alto, haciendo el tipo de comentarios que hacen en esos videos, que si sentían algo, que si alguien estaba con ellos, ese tipo de cosas que en ese momento a mí me parecían ridículas y actuadas. Osvaldo lo seguía de cerca y Brenda caminaba junto a mí, un poco más despacio que los otros 2. Llevábamos unos 10 minutos adentro y ya habíamos pasado la primera sección de tumbas y estábamos entrando a la parte más antigua del panteón, donde las lápidas son de piedra y los nombres ya no se leen bien, cuando Brenda me jaló del brazo. No dijo nada, solo señaló hacia los cipreses del lado derecho. Miré y no vi nada fuera de lugar. Le pregunté en voz baja qué había visto y ella me dijo que no había visto nada, que había escuchado algo, que sonaba como alguien arrastrando los pies sobre la grava, pero muy despacio, sin ritmo regular, como alguien que camina sin saber bien a dónde va. Le dije que serían los otros 2, de seguro, que se habían adelantado. Pero Tadeo y Osvaldo estaban a unos 15 metros adelante de nosotros, perfectamente visibles. El sonido que Brenda había escuchado venía del lado contrario. Ninguno de los 2 dijo nada más y seguimos caminando. Poco después escuchamos otro sonido. Era como un lamento. El lamento lo escuchamos todos al mismo tiempo. Y eso es lo que hace que todavía no encuentre una explicación que me deje tranquilo. No fue que uno lo escuchara y avisara a los demás. Fue que los 4 nos detuvimos en el mismo segundo, sin que nadie dijera nada. Como cuando escuchas un sonido suficientemente extraño y el cuerpo decide parar antes de que el cerebro tenga tiempo de procesar la orden. Venía entre las tumbas, a unos 20 o 25 metros hacia la izquierda, en una sección donde los nichos estaban al ras del suelo y había varias lápidas inclinadas por el tiempo. Era un llanto, no había otra palabra para nombrarlo, como de una voz femenina o algo que sonaba como una voz de mujer, llorando de una manera que no era discreta ni controlada. Era el tipo de llanto que sale cuando alguien ya no tiene fuerzas para contenerlo, con la respiración rota, y esos sonidos que se hacen en la garganta cuando se lleva mucho tiempo llorando. Tadeo fue el primero en reaccionar. Giró la cámara hacia donde venía el sonido y empezó a caminar. Osvaldo lo siguió.
Yo me quedé parado en un momento mirando a Brenda, que tenía la lámpara apuntando al suelo y no decía nada. Pero lo seguimos. El sonido no se movía, seguía viniendo del mismo punto, constante, sin pausas largas. Eso era lo que más me desconcertaba. Si hubiera sido una persona viva, alguien que se había metido al panteón a llorar por alguna razón, lo normal sería que al escuchar nuestros pasos acercándose, se callara o al menos cambiara el tono. Pero el llanto no cambió. Siguió exactamente igual mientras nosotros nos acercábamos, como si no percibiera que ya no estaba sola. Llegamos a unos 5 metros de donde el sonido parecía originarse, un espacio entre 2 lápidas grandes, con una maceta de flores de plástico tirada en el suelo y un trozo de cinta de color desviado atada a la cruz más cercana, pero no había nadie. El llanto seguía sonando. Tadeo giró la cámara en todas direcciones. Osvaldo alumbró con su teléfono cada rincón del espacio, pero nada. Y sin embargo, el sonido estaba ahí, ocupando ese espacio de una manera que no era un eco. Era direccional, concreto, anclado a ese punto específico como si saliera debajo de la tierra. Fue entonces cuando sentí el frío, no en el ambiente, sino por dentro, en el pecho, como si alguien hubiera metido la mano por las costillas y apretado algo ahí adentro. Me duró quizá unos 4 o 5 segundos y desapareció. Pero durante esos segundos no pude respirar bien. Y no porque me hubiera asustado, sino fue algo físico, fue involuntario. Fue algo que le pasó a mi cuerpo sin que yo lo decidiera. No se lo dije a nadie en ese momento. Tadeo siguió grabando. El llanto continuó otros 2 o 3 minutos. Y entonces, sin que se fuera apagando poco a poco, simplemente el llanto paró. Y fue un silencio completo. Osvaldo dijo algo en voz baja que no escuché bien, y Tadeo bajó la cámara. Y entonces Brenda, que había estado callada todo ese tiempo, unos pasos detrás de mí, hizo algo que ninguno esperábamos. Se agachó, recogió la maceta de flores de plástico que estaba tirada en el suelo y la puso de pie junto a la lápida más cercana, y se quedó mirándola un momento antes de darse la vuelta y decir, con una voz que sonaba completamente distinta a su voz normal, que ya nos fuéramos. No explicó por qué había recogido la maceta. No lo explica todavía si le preguntas. Dice que no recuerda haberlo hecho. Salimos del panteón 10 minutos después. En el camino de regreso, nadie habló mucho. Tadeo dijo que había grabado todo y que el audio era increíble. Yo no dije nada. Tenía todavía esa sensación en el pecho. Esa noche ya en mi casa, me di cuenta de que tenía una marca en el antebrazo izquierdo que no estaba antes de entrar al panteón. No era un rasguño y no una rosadura. Eran 3 puntos rojizos, del tamaño de la yema de un dedo, dispuestos en una línea recta sobre la vena del antebrazo, como si alguien hubiera presionado 3 dedos juntos sobre mi piel con suficiente fuerza para dejar huellas. No me había golpeado y no me había rozado con nada. Eso no lo voy a seguir describiendo porque tampoco tiene mucho caso. Está en el video. De hecho, en un momento en que la cámara me enfoca el brazo sin querer, ahí están ya los puntos. Los que han visto el video los han notado. Tadeo subió el video 4 días después. No editó casi nada. Recortó los primeros minutos de entrada y el final, y subió el resto tal cual al canal, con el audio original. En el fragmento donde estábamos cerca de las lápidas y el llanto sonaba con más claridad, el audio captó algo que ninguno de nosotros escuchó en ese momento con esa nitidez. No era solo el llanto. Debajo del llanto, mezclado con él de una manera que solo se distingue si subes el volumen y usas audífonos, había otra cosa. Un sonido más grave, más regular, que varios de los que comentaron el video describieron de maneras distintas, pero que a mí, la primera vez que lo escuché con audífonos,
Me sonó exactamente a alguien contando, en una voz muy baja, sin emoción, contando números en orden. Hasta donde podía distinguirse, llegaba al 7 o al 8 y volvía a empezar. No sé qué significaba eso y no quiero saberlo. El video tuvo más reproducciones de las que Tadeo esperaba. Los comentarios eran del tipo que buscan en esas cuentas. Gente diciendo que sentía algo raro al escucharlo. Gente compartiendo sus propias historias de panteones. Gente preguntando si era real o actuado. Tadeo respondió que todo era real, que no había puesto nada, que no había editado el audio. A las 3 semanas de subir el video, Brenda le dijo a Tadeo que no podía dormir. No que le costaba trabajo, sino que no podía, que cuando cerraba los ojos, escuchaba el llanto con la misma claridad de esa noche, desde adentro, como si ya no viniera de afuera, sino de algún lugar dentro de ella que no sabía dónde estaba exactamente. Fue al médico y le dieron algo para dormir, y le funcionó unos días y luego dejó de funcionarle. Tadeo me lo contó sin entrar en detalles, porque creo que tampoco quería pensar demasiado en eso, y yo no pregunté más. Lo que sí sé es que Brenda y Tadeo terminaron 2 meses después, y que según lo que me dijo él, una de las razones fue que Brenda había empezado a hacer cosas dormida que no recordaba al despertar. No voy a decir cuáles, él me las contó y yo le creí, pero hay cosas que uno escucha y que prefiere no repetir. Osvaldo borró su cuenta 3 semanas después de subir el video. No dio explicaciones públicas. En privado, le dijo a Tadeo que había empezado a escuchar pasos afuera de su departamento a ciertas horas de la noche, siempre a la misma hora, y que una madrugada abrió la puerta para ver quién era y no había nadie, pero que el tapete de la entrada, que era de esos que guardan la forma de lo que pisan, tenía marcada la huella de algo que había estado parado justo frente a la puerta. No una huella de zapato, sino algo más pequeño, algo sin forma de pie humano. Osvaldo se fue a vivir con su familia a otro estado y no sé si eso le ayudó. Yo me quedé en Aguascalientes y la marca del antebrazo se fue a los 10 días. Los 3 puntos rojizos desaparecieron como si nunca hubieran estado. Eso debería de tranquilizarme, y por un tiempo lo hizo. Pero hay algo que no desaparece. Desde esa noche, cuando estoy en un lugar callado, en el trabajo tarde, en mi cuarto antes de dormirme, incluso a veces en el baño con la regadera apagada, escucho por un segundo, solo un segundo, algo que podría ser el principio de un llanto. No el llanto completo, solo el inicio, como el primer jalón de aire antes de que empiece, y luego nada. A veces pienso que es mi cabeza reproduciendo el recuerdo, pero a veces pienso que no. Lo que sí es cierto es que desde esa noche nunca he podido escuchar silencio completo de la misma manera. El silencio ahora siempre tiene esa fracción de segundo al principio donde espero, sin querer, a ver si algo empieza. Y hay noches en las que el llanto sí empieza. Gracias por leer una página más de este diario del infierno. Pero ten cuidado. Recuerda que algunas páginas nunca debieron abrirse. Si decides seguir leyendo este diario, suscríbete, deja tu like y acompáñame en la próxima página de Diario del Infierno.